Papás de algodón, hijos de cristal. Capítulo 1. Amor más culpa igual a malcriadez. No existe peor combinación que mucho amor con mucha culpa para malcriar, chiquear, consentir y malformar a un hijo. Trixia Valle. Debemos partir de que todo papá y toda mamá quiere lo mejor para sus hijos. No puedo ni imaginar a una persona que tenga un hijo con el propósito de ver cómo se convierte en un talibán profesional o en un asesino en serie. Pensando muy mal, tal vez el 1% de los padres lo hace con maldad, y la mayoría de esos mismos padres en algún punto se arrepienten de su mal actuar y buscan el perdón de sus hijos. El problema real consiste en que un alto porcentaje de niños vienen al mundo sin el profundo deseo de ser recibidos por sus padres. Algunos datos importantes. ¿Cuántas madres solteras hay en México? Año 2023. En su último reporte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, registró que en México viven 4.18 millones de madres solteras, lo que representa el 11% total de la población de mujeres que son mamás. El Colegio de México, en su estudio Embarazo temprano en México, panorama de estrategias públicas y análisis de la ENAPEA, dice que México se ha estancado como uno de los países del mundo con mayor cifras de estos embarazos, y se calcula que existen 1,000 embarazos adolescentes diarios. La pobreza y la falta de acceso de servicio de salud se identifican como los principales culpables. Fuente: Diario El País, 31 de agosto del 2022. México es el país de la OCDE con más tasa de embarazos adolescentes a nivel global. Solo está superado por los países de Centroamérica y África subsahariana. La tasa de fecundidad de adolescentes se sitúa en un 68 por cada 1,000 mujeres jóvenes de 15 a 19 años, según la CONAP. Dentro del país, las cifras también varían. No es lo mismo Chiapas con 85 que Ciudad de México con 48. Mientras que en Alemania tienen 3 embarazos por cada 1,000 adolescentes. En un marco por regiones, Europa tiene la tasa más baja con 11,6 jóvenes, seguida de América del Norte con 15,8, y la situación escala hasta un 60,8 para Latinoamérica y Caribe. Así, entre embarazos no deseados, madres solteras, con toda la responsabilidad de un hijo a solas y las alteraciones en las corrientes de crianza respetuosa, positiva, con apego y afectiva. El resultado es lo que vemos hoy en los salones de los colegios, donde un 50% del tiempo de clase, en promedio, se va en: por favor siéntate, deja el celular, pon atención, deja de platicar. Y sobra decir que, para que las personas aprendamos, necesitamos poner atención y tener disciplina. Los estilos de crianza mencionados anteriormente tienen en sus conceptos puntos muy importantes y fundamentales para la formación sana de los niños. El problema consiste en que al aplicarlos, en ocasiones generan una forma exagerada para llegar hacia la crianza de algodón. Algunos ejemplos son: crianza respetuosa. Nunca contradigas al niño, lo que puede generar el síndrome del niño emperador. Crianza positiva. Nunca le digas que no, pues el no es poco comprendido, así que al niño le cuesta trabajo comprender estos conceptos y estos límites. Crianza con apego. Posponer el desapego natural desde el alumbramiento para evitar traumas, lo que genera inseguridad por no tener las etapas del desarrollo paulatino
hacia la independencia. Crianza afectiva. Validar y dejar que los niños expresen sus sentimientos. Puede desatar falta de autocontrol al dejar que sus expresiones deriven en berrinches o estallidos de ira. Retomo algo que ya mencioné antes. Tener un inmenso amor mezclado con muchísima culpa es lo que genera la crianza de algodón, y la manera de contrarrestarlo reside en la crianza efectiva, que es la que ve al niño en sus diversas etapas y como un todo para irlo formándolo con disciplina y amor. ¿Por qué un papá o una mamá se sentiría culpable? ¿Culpables de qué? ¿Cómo se siente esa culpa? Les comparto 5 principales razones de esto. 1. Por la inmensa cantidad de divorcios. Casi el 50% de los papás con hijos están divorciados. Entonces, el tema del divorcio es uno que genera muchísima culpa, pues la separación de una familia genera muchísima tristeza en todas las partes del sistema conformado por los hijos y sus papás. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2011, por cada 100 matrimonios hubo 16 divorcios. En 2015, esta cifra se elevó a más de 20 divorcios, y para 2019 hubo 32 divorcios por cada 100 matrimonios. En 2020, la cifra disminuyó a 28 debido a la pandemia por COVID, pero en el 2021 se volvieron a incrementar y ocurrieron 33 divorcios por cada 100 matrimonios, y desafortunadamente la cifra va en aumento. Aunque los datos del INEGI solamente registran las relaciones formales que realizaron un matrimonio y un rompimiento legal, en nuestro país hay muchas parejas que se separan, pero no se divorcian de manera formal, las cuales forman una estadística que no conocemos, advirtió Melissa García Meraz de la Academia de la Facultad de Psicología de la UNAM. Por favor, no creas que yo te hablo desde mi pedestal, vida perfecta, pues en la pandemia pasaron muchas cosas que nos cambiaron a todos. A mí también se me movió mi mundo en muchas cosas, entre ellas que mi esposo decidiera irse a vivir a Monterrey. Yo vivo en la Ciudad de México, y créeme que si tú pasaste por algo así o estás pasando por algo así, yo no te vengo a juzgar ni a decir está bien o está mal. Al contrario, yo te quiero acompañar y dar un mensaje de que sí, es verdad, divorciarse genera mucha culpa, pero aún así puedes levantarte de ese lugar de culpa y poner en uno los límites de ir criando a los hijos fuertes, porque pueden ser hijos de cristal, pero de cristal blindado. 2. Porque nos tocó crecer en el mundo de los 80s y 90s perfectos, y nos da tristeza que a nuestros hijos no les tocó así. Esta fue una etapa que aún no podemos superar, porque era el tiempo de México seguro, donde podías salir a la bicicleta cuando eras chiquito, donde podías jugar con el vecino en la calle, donde ibas al antro y nadie te iba a matar o a secuestrar, donde no pasaba nada de estas cosas terribles que hoy suceden. La percepción de inseguridad de los mexicanos subió 62.3% en el segundo trimestre del 2023, en medio de ataques de crímenes organizados de alto perfil, informó en septiembre de 2023 el INEGI. Ese México de los 90s era un país con mucha seguridad, y por supuesto que es normal que nos dé tristeza que a nuestros hijos no les haya tocado lo mismo. Cosas triviales, quizá, pero ilustrativas, de que seguimos con la añoranza de la época, son que nos siguen llenando a tope los 90 Pop Tour, y todos seguimos yendo a bailar esas canciones a pesar de estar rondando los 40 años o más. También
En el minuto en que pusieron a la Ciudad de México la obra de Vaselina con Timbiriche, que fue puesta en escena cuando vimos que teníamos tal vez 8 o 9 años y corrimos a verla. Y ni qué decir de Luis Miguel, la gira del 2023. Boletos agotados en unas horas y precios exorbitantes de hasta 60,000 pesos o $3,000 aproximadamente. No obstante, los 90 terminaron hace 23 años, o sea, no es como que vamos en el 2001 y acaba de pasar. Esto fue hace 23 años atrás, pero no lo podemos superar porque tenemos la añoranza de esos años divinos a los que yo llamaría los años dorados de México, que fue cuando se inauguró la Autopista del Sol. Vivíamos el Acapulco de Luis Miguel y el Baby O y todo estaba increíble. Pero ese México ya se acabó y en estos momentos es un México muy difícil, muy complicado y nos da tristeza. Por ello, estaría muy bien que todos trabajésemos en sembrar valores, comenzando por vivir la honestidad, la humildad y el respeto a los demás. Y ya si quieres hacer algo extraordinario, puedes donar a organizaciones que apoyen al tejido social, porque más que pan, hay que enseñar a la gente a vivir bien, porque de ahí deriva todo lo demás. 3. Por las miles de corrientes educativas actuales. Estas corrientes, que no son filosofías, pues las filosofías generan un punto de pensamiento específico basado en una serie de razonamientos hilados y sustentados, mientras que las corrientes toman un pedazo de cada cosa, las sesgan y generan verdades absolutas que resultan ser posturas parciales, tendenciosas y al fin creencias personales. Ahí están estas corrientes acerca de la crianza que pueden llegar a abrumar y a confundir, sobre todo cuando no se profundiza en ellas mediante un libro o un curso completo, y solo se toman ideas de dichas corrientes. Entre las muchísimas tendencias de crianza, sobre todo hay dos que han generado esta generación de niños de cristal. Aclaro que nada tiene que ver con el esoterismo de principios del siglo XXI, que habla de niños con almas elevadas, que si los índigo, cristal, arcoíris, no, ese no es el punto al que me refiero y que en realidad conozco poco. Aquí el término se refiere a niños y jóvenes a los que no se les puede decir nada porque se ofenden, cambian todo y despiadadamente te destrozan con sus palabras. La interpretación errónea de la crianza positiva y la crianza afectiva son las dos cosas que más han dañado el concepto de formación infantil y juvenil. Y si tú eres muy fan de ellas, está perfecto. Si lees a profundidad las corrientes, está bien. El problema es que se toman o se ejecutan como algo así. Si tu hijo o hija está haciendo un berrinche terrible y a gritos de ¡ay! Es que no me quiero comer la sopa o el espagueti, entonces se sugiere que te pongas al nivel de los ojos de tu hijo, hincado, y le digas: a ver, mi amor, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que no es bueno gritar y debes, por favor, aunque sea un poquito, comer espagueti. Mientras a cada palabra el niño sigue gritando, pues no quiero y no quiero. Y al verte de rodillas, prácticamente suplicando, con todo el lujo del sirvecialismo, que se coma el espagueti, inconscientemente toma la posición de poder para ellos. Hay veces y situaciones específicas, como cuando se lastiman o se les cae el helado, en las que sí tienes que estar a su altura para consolarlos. Pero hay otras en donde tu altura debe ser superior para que sepan que hay que obedecer o deben obedecer, diciéndoles calmadamente: mi amor, esto es lo que hay y lo vas a comer. Lo siento mucho, pero si no comes eso, no habrá tiempo para la televisión. Si tú lo resuelves así,
con firmeza y sin violencia, el niño o niña interpretará esto como un nivel de autoridad que debe obedecer. Pero cuando la instrucción es de extrema condescendencia, el menor no ve la autoridad y no obedece. Ser firme no tiene nada que ver con que lo vayas a humillar y le vayas a pegar. Ser firme es 1. Dar instrucciones precisas. 2. Tener reglas claras y que se conozcan. Puedes pegarlas en el refrigerador, como reglas del refri, y que se cumplan. 3. Tener rutinas de orden saludable. Estos 3 conceptos deben estar presentes en la diaria interacción con tus hijos. Mientras tanto, te comparto que ser mamá o papá con autoridad es simplemente poner límites y evitar la crianza de algodón, que es cuando todo se hace con mucho cuidadito de no decirles feo, de no hacerlos enojar, de tratar de convencerlos de hacer cosas y que cuando el hijo no obedece o no se controla, los papás se desesperan y en ocasiones pueden llegar al punto en donde les rebasa el límite y los sacan de sus casillas. Pierden la paciencia y entonces explotan. Y es ahí donde puede haber un estallido de violencia con sus hijos. El caso de Doña Culpas. Doña Culpas es una de las muchas mamás que trabajan largas jornadas, llega cansada y tarde a casa, casi todos los días. Sus 3 hijos, por lo general, se la pasan toda la tarde jugando, viendo la tele o sus tabletas, hablando con amigos, perdiendo el tiempo y comiendo golosinas. Sin embargo, siempre que llega mamá a casa, se le tiran a los pies a llorar que no hicieron la tarea porque era mucha y la maestra les dejó doble trabajo. Y quién sabe cuánta cosa le inventan para justificar que no hicieron nada cuando ya son las 8 de la noche. Doña Culpas empieza a llenarse de culpa y no deja de pensar que cada situación que le plantean sus hijos es por su causa, por no estar con ellos, y se llena de remordimientos y de pensamientos malos sobre ella misma, por lo que además de hacerles la cena, les hace la tarea. Les deja ver el partido que acaba hasta las 11, les deja comer dulces y tomar refresco. Ella sabe que cuando se acuestan tarde y comen dulces, se ponen intensos, groseros y luego no quieren dormir, pero como tiene tanta culpa, los deja hacer todo. De pronto, pasa la hora acordada y sus hijos quieren más. Ella los trata de convencer con buenos modos de que ya se duerman porque mañana no querrán despertar. Así comienza primero sus ruegos, luego sus gritos y finalmente, ya furiosa, a punto de explotar, los golpea para que la obedezcan. Todos se van llorando a la cama y ella hasta se jala los pelos pensando lo mal que hizo. Al día siguiente, todos se levantan con dolor y ella, como se siente culpable al ver los moretones, les promete regalos y paseos para compensar su error. Así pasan muchos días y Doña Culpas no puede salir del círculo vicioso de la culpa. Como Doña Culpas, muchas mujeres y muchos hombres experimentan esto y no saben qué hacer para romper el patrón de frustración, maltrato, consentimiento que han creado. Todo se debe a la falta de límites que no se atreven a poner por sentirse culpables de no hacer y no ser lo suficiente por sus hijos. Cuando de lo que se trata es de hacer lo posible y sentirse bien con ello, porque son circunstancias y nada es eterno. Todo va a pasar, todo. Poco a poco se va a acomodar, pero los maltratos, eso sí que duran para siempre. Por ello, lo mejor en la vida son los límites, y estos son o no son. Son inamovibles, son conocidos por todos y respetados por todos. Tus no negociables son esos límites que te hacen bien porque tu casa funciona en paz.
Es por todo esto que, en esa crianza positiva, afectiva, respetuosa o con apego, donde todo debe ser afirmativo y que no está prohibido nada, se genera el descontrol. Respeto mucho cualquier punto de vista, pero siento que se ha malinterpretado y por lo mismo se ha aplicado mal, y entonces los niños toman el poder, comen papas, chips fuego ultrapicantes y nuggets cada vez que quieren o dejan todo lo nutritivo en el plato. Incluso hay algunos que avientan al suelo o a la pared lo que no les gusta. Ahí el problema es cuando sus padres se vuelven a hincar preocupados para negociar, mientras que sus hijos no dejan de gritar para hacer lo que quieren. Cuando no hay nada que negociar en que se coman las verduras, es por su salud y bienestar. Es una instrucción, no una concesión o un favor que nos hacen a los papás. Por otro lado, con este estilo de crianza de algodón, sucede que si un día les pones un límite, pues te has dado cuenta de que te hacen chantajes. Su nivel de violencia puede incrementarse para no obedecer, gritando, llorando, pataleando, y tú, con tal de que se calmen, vuelves a ceder. Otro ejemplo de estas ideas negativas de algodón está en esos niños tan lindos que llegan bien peinaditos y perfumados a casa de la abuelita. Sus papás los ven como súper lindos, súper buena onda, y así hasta que les piden saludar y empieza el problema. Hijo, hija, ¿hoy no se te antoja saludar a mi abuelita? Es que no tengo ganas. Mamá, perdón, no te va a saludar. Es que Romy, pues ya sabes, hay que tratarla con afecto, con mucho aprecio. ¿Y desde cuándo saludarme sería un acto terrorista? ¿Por qué? ¿En dónde está el por qué me diga? Que me diga por qué, aunque sea hola abuela y me dé un beso. Eso no es abuso sexual. ¿O le va a pasar una tragedia por saludarme? ¿Se le van a caer los dientes? Ay, mamá, ya sabes cómo son ahora los niños. Pues, no sé. No sé. ¿Por qué no me explicas? Y por prudencia no te dice nada, pero le dan ganas de decirte que tienes unos hijos groseros y malcriados y que ver el día de mañana quién de los dos doma a quién y a quién se aguanta. El tema es que están confundiendo las cosas. Es que como no le gusta saludar, que no salude. Es que como no le gusta el espagueti, que no se lo coma. Es que como no le gusta bañarse, que se vaya pestoso. Es que como no le gusta no sé qué, yo tampoco, que lo haga. Y entonces esos son niños de cristal que estamos formando, pero luego no nos quejemos. 4. ¿Por qué nos sentimos culpables de que les haya tocado la pandemia? Es que pobrecitos, les tocó estar encerrados, no es justo. Pues sí, no fue justo ni para ellos, ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Pero son situaciones de la vida que no se pueden controlar y es donde entra la resiliencia, la paciencia, el aprendizaje y ser como la oruga, aprovechando el tiempo del capullo para renacer. Sin embargo, para mucha gente, esos meses se vivieron con un miedo sostenido, viendo las noticias sin final, muy preocupados, frustrados, enojados con la situación, y así cada quien eligió cómo vivir la pandemia, y para todos es buen momento para saber cómo funcionan las emociones. 1. La forma en que interpretas los eventos genera un sentimiento, es decir, algo que sientes dentro de ti. 2. Si ese sentimiento es algo que te duele, molesta, enoja, entristece, genera una emoción, significa energía en movimiento.
3. La emoción conlleva una reacción o actitud donde se ponen los ojos llorosos o se cruzan los brazos en señal de enojo o se hace un nudo en la garganta o le gritas a alguien. 4. Si esa emoción o actitud no la dejas salir y la conservas en ti, genera un estado de ánimo que se queda en ti. 5. Si ese estado de ánimo dura una semana, se queda como parte de tu actitud de vida, por lo que ya estás así enojado, triste, miedoso y alterado. 6. Si esa actitud de vida se queda 3 meses, se convierte en parte de tu personalidad, que es por lo que ya te reconocen y te conocerán los demás, como Manuel el enojón, como si esa persona ya fuera así. Por ello, la pandemia cambió muchas personalidades, unas para bien y otras no, pero al final todos tuvimos un impacto por esta situación, jamás pensada, y que tanto nos afectó. Si lo piensas, es a la gente que comete un delito, a la gente que se le encierra, se le priva de su libertad. Y esa gente es la que está en la cárcel. Bueno, pues a nosotros nos hicieron lo mismo sin haber cometido delito alguno y fue complejo. Pero el punto es que para algunos padres les siguen dando la culpa porque sus hijos vivieron esto. Entiendo que sí, tienes razón, o sea, fue muy fuerte para todos la pandemia. En mi caso, mi hijo más pequeño tenía 5 años cuando comenzó la pandemia, justo en la etapa de la lectoescritura, y yo, que soy antitecnología y llevo 20 años diciendo que no se dé la tecnología a los niños antes de los 13 años, pues le tuve que comprar el iPad y le tuve que poner la computadora, porque eso o no aprendía a leer y a escribir, ¿verdad? Entonces me acuerdo que un día lo vi pegándose en la cabeza y diciendo: no entiendo nada, no entiendo. Imagínate mi tristeza de verlo así. Y yo sé que muchos pasamos por algo parecido. Por supuesto que yo estaba súper frustrada por verlo así y no poderlo ayudar, cansada de decirle: hazla plana, y peleándome con él, y todo para que se sentara enfrente de una pantalla y no estuviera aprendiendo nada. No, esto era demasiado. Tuve que reflexionar y busqué opciones. Vivíamos en Cancún en ese momento y una amiga abrió en su rancho una escuela burbuja, que fueron esas escuelas en casas de una maestra particular para guiar a los niños, sobre todo para los más pequeños, de forma presencial y que siguiera el ritmo educativo. Qué bonito fue verlo regresar ilusionado a la escuela, verlo recuperar la alegría a cada segundo. ¿Por qué fue tan importante? Porque en ese momento era lo que yo necesitaba, pero en el momento de la decisión te da muchísima culpa y muchísima tristeza. Así, hubo familias que estuvieron 2 años completitos, encerrados, viéndose unos a otros, peleando por las interrupciones de Google Classroom y Zoom, enojados hasta con el perro porque ladró. Además de las complicadísimas dinámicas familiares, las separaciones, las rutinas no saludables de desayuno a deshoras y medio vestidos con pijama abajo y camisa arriba para el Zoom, horarios de dormir alterados, en fin, es un tema. Hay niños y adultos que todavía hoy tienen muchísimo miedo de salir de sus casas. Desarrollaron agorafobia, miedo a lugares abiertos y temor a situaciones que podrían provocarles pánico y sensación de estar atrapados, indefensos o avergonzados. Y también miedo a situaciones que están ocurriendo o que podrían ocurrir en el futuro. Eso pasó con millones de personas que poco a poco se han ido adaptando para regresar a la vida en movimiento. Todavía hay algunos niños que nacieron o fueron bebés en pandemia,
a los que les cuesta mucho trabajo llegar y decir hola, porque obviamente les afectó mucho estar en su núcleo, en su huevito, en su zona cómoda, y la vida les cambió enormemente al regresar a la rutina cotidiana y poco a poco se están adaptando. 5. Porque creemos que es la forma correcta. Ningún papá o mamá quiere lo peor para sus hijos. La inmensa mayoría queremos lo mejor, y desde ahí consideran que la crianza de algodón es ultra sobreprotegida y mega justificada en cualquier mala acción. Obviamente, todos vamos viendo la vida de acuerdo a nuestra experiencia. Todos tomamos decisiones con base en lo vivido, sentido, aprendido y reflexionado. Por ello, estos padres de algodón sí tuvieron maestros injustos o que incluso llegaron a golpearlos, han hecho un juicio categórico e inamovible de que los maestros pegan y maltratan, aunque no sea así. Por lo que, si sus hijos se llegan a equivocar, todo lo justifican y todo niegan. Esto porque han desarrollado un amor ciego con los hijos, donde no pueden distinguir cuándo se trata de pretextos para evitar su responsabilidad y cuándo de realidades de cosas que sí les pasan. Sea cual sea la razón de la culpa que pueden sentir un papá o una mamá y que los lleve hacia una crianza de algodón, el resultado siempre es negativo, pues genera personalidades inseguras, inestables, irresponsables, intolerantes y manipuladoras que hoy se viven como un peligro en las escuelas por la gran cantidad de faltas de respeto al docente, a su labor y sí, a la mínima intención de honrarlos. ¿En qué afecta esto? Veamos. La primera fuente de estructura en un ser humano es su casa, la segunda, la escuela, y la tercera, la sociedad. Así que, si se debilita la forma de obedecer y de tener la disciplina necesaria para aprender en las dos primeras fuentes de estructura, ¿qué podemos esperar de la tercera? Decía Aristóteles que el propósito de la educación es crear buenos ciudadanos, pues esa primera enseñanza social es lo que permite a los ciudadanos acotarse a las reglas y seguir la convivencia en paz. Por todo esto, la crianza de algodón comienza a convertirse en un problema social, de ingobernabilidad y de insana convivencia que pueden debilitar incluso al país más fuerte. Para ejemplo, lo que sucede en cuanto a inseguridad en los Estados Unidos de Norteamérica, con los pueblos de zombies del fentanilo, las matanzas en escuelas y muchos problemas más.